vamos a darle una vuelta de tuerca a lo que veníamos viendo del sistema de riego. Vamos a empezar a meternos un poquito dentro del equipo de riego, ¿sí? A las partes que tiene el equipo, a qué cuidados tener, qué elegir. Obvio que esto no va a ser exhaustivo, porque la cantidad de posibilidades que existen es infinita, o casi infinita, pero por ejemplo, cuando hablamos de goteros, vamos a ver, si entramos a un catálogo, tenemos cientos de tipos distintos. Cuando hablamos de aspersores, tenemos cientos de equipos distintos y de cosas distintas de riego. Entonces, poder hacer algo que incluya todo sería muy difícil. Si ustedes han podido acceder, si no les voy a dejar después, no es hacer propaganda ni nada, es uno que está disponible en línea, de las empresas que más se dedican a riego, NAM, Tichet, hay algunas más, los catálogos, y son libritos de 100, 120 páginas, donde van a encontrar 20 tipos distintos de aspersores y cada tipo distinto con 10 opciones distintas, con boquillas distintas, con difusores distintos. Entonces, ¿y qué es esto? Bueno, entonces, eso después ustedes lo van a ir viendo de a poco, pero por lo menos vamos a ir viendo cómo funciona, cuáles son las partes, los por qué de cada uno de los equipos. Y vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que es aspersión y goteo. Porque ya vimos que el riego por superficie se usa muy poco y aparte no hay mucha sofisticación, es llevar el agua hasta la cabecera de la plantación y hacerla correr. Y no hay mucho más que eso, tener más o menos el ojo, decir, bueno, cuando llegó hasta tal lugar, tengo que cortar el agua, porque entonces con el agua remanente que viene corriendo desde la parte más alta, voy a terminar llegando al final. No hay mucha alternativa. Entonces, ¿cuáles son los componentes y los materiales de un sistema de riego? Entonces, un sistema de riego está formado por, primero, la fuente de agua, que dependiendo del jardín, dependiendo del lugar, puede ser la canilla de red de agua corriente, puede ser un tanque, puede ser una pileta, puede ser un tajamar, puede ser una laguna, puede ser un arroyo. Las posibilidades son infinitas. Y esto lo que nos va a cambiar es la calidad del agua. No solamente la parte química, que si viene de pozo profundo, bombeado, sabemos que puede tener sales, puede, no siempre tiene que tenerlo. Si viene de un tajamar, seguramente va a tener materia orgánica, algas, algunos musgos, hongos, una serie de seres vivos que están viviendo en ese tajamar y que vamos a tener que tomar precauciones para que no nos dañe el sistema. Si viene de un arroyo o de un río, vamos a tener probablemente sólidos en suspensión, arena, arcilla, y también vamos a tener que tomar precauciones. O sea, cada fuente, esto más o menos lo vimos al principio, tiene sus pros y sus contras. Si está en un tanque y estoy recolectando agua de lluvia, y bueno, tengo que tener la precaución de que el agua de lluvia esa no le entre en hoja, no le entre tierra, no le entre barro, también tengo que tener precauciones. Después el sistema de bombeo, en algunos casos no es necesario, si es de pozo, si es de laguna, o sea, ¿en cuál no sería necesario el sistema de bombeo? En el agua de red. Porque si yo digo no, porque yo en realidad estoy regando con el agua de un tanque que está a 2 metros, y sí, pero para llegar al tanque hubo que bombearla de alguna forma. O si no, bueno, vino de red y subió al tanque y ahí tomo el agua. Pero después de cualquier otra fuente, voy a necesitar un sistema de bombeo que lo vamos a ver muy rápido hoy, porque después hay una unidad donde nos vamos a dedicar exclusivamente, no es la próxima, sino dentro de 2 clases, donde nos vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de bomba y cómo funcionan un poquito y cuáles son los pros y los contras de cada tipo. Las cañerías de distribución también forman parte del sistema. Hoy por hoy, en la gran mayoría son cañerías de plástico, de PVC, pero podemos encontrarnos en algunos lugares con todavía algunos sistemas de riego que tienen cañerías metálicas. Pros y contras. El metálico es mucho más fuerte, el de plástico
es mucho más duradero, mientras que las cañerías de metal pueden llegar a corroerse, a formar óxidos y a pincharse. Las cañerías de plástico generalmente son mucho más duraderas. Si las tenemos a la intemperie, pueden llegar, o sea, al aire libre, sobre el suelo, pueden llegar a deteriorarse con el clima, con el sol, con la lluvia, pero en general los pros y los contras. Programador, otra vez, no siempre hay un programador, pero en general en los jardines, porque no es una cosa cara, porque es fácil de manejar, entonces generalmente tenemos un programador, que tampoco vamos a detenernos demasiado esta clase, sino lo vamos a ver en la próxima clase, qué son los programadores, cómo automatizar un riego, cuáles son las posibilidades de los distintos tipos de válvula. Vamos a ver que en algunos sistemas automáticos necesitamos tener cerca el agua, en otros necesitamos tener cerca la electricidad, o sea, depende del sistema, vamos a tener que priorizar uno o lo otro porque podemos traer la corriente o podemos traer el agua. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Algo que sí vamos a detener un poquito es el sistema de filtrado. El sistema de filtrado es importante. Todo sistema de riego debería tener un sistema de filtrado, excepto que sepamos que el agua es de muy buena calidad. Vamos a charlar un poco también sobre los emisores, los aspersores, los goteros, o sea, el dispositivo que pone finalmente el agua en el lugar que queremos. Vamos a charlar un poco del sistema de fertirrigación, que sería otro de los componentes. Otra vez, no todos los sistemas de riego tienen sistema de fertirrigación, pero vamos a ver que no es una cosa complicada y que se puede inclusive armar para un jardín muy pequeño, se puede armar un pequeño sistema de fertirrigación. Y por supuesto el sistema de drenaje, que otra vez lo vamos a nombrar, vamos a decir un par de cosas, pero también tenemos una clase exclusiva, que serían más o menos las 3-4 clases que están quedando. Bombeo, automatización y drenaje, para ver específicamente este tema. Esos serían los componentes. ¿Cómo está formado? Fuente de agua, sistema de bombeo, sistema de distribución, o sea, toda la cañería, filtrado, emisores. Todos tienen eso, ¿sí? Algunos pueden o no tener la parte de programación, algunos pueden no tener la parte de fertilización y, por supuesto, la parte de drenaje, que es importante lograr un buen sistema de drenaje. Y dentro de esos componentes, de las partes de un sistema, nos vamos a encontrar con el cabezal de riego, que generalmente el cabezal de riego no le damos mucha importancia porque no lo tenemos tan en cuenta, no sabemos bien qué es el cabezal de riego. Bueno, el cabezal de riego es un lugar donde va a estar todos los sistemas que hacen que el agua llegue a los emisores. O sea, ese cabezal de riego puede ser una pieza en algunos sistemas, como fíjense, pidan verle el sistema, la sala de bombeo o la sala de inyección o la sala o el cabezal de riego. Algunos lugares cuando vayan al golf o a una cancha, a un campo deportivo, que es una salita donde está la bomba, donde están los primeros filtros, donde está el sistema de fertilización. Es la primera parte donde arranca el sistema de riego. Y ya le digo, generalmente un recinto, o a veces puede llegar a ser un tablerito puesto arriba de la canilla o contra la pared, donde está el programador y están las válvulas, y eso funciona. Ese es el cabezal de riego. Pero el cabezal de riego es eso, es donde arranca el sistema. ¿Y cuáles son los componentes? Les decía, el equipo de bombeo, ¿sí?, que puede tener una o más bombas, o incluso pueden no tener bombas. Hay algunos sistemas donde no funcionan las bombas, pero así todos tienen un cabezal de riego porque tienen un programador y tienen filtros. Todo el sistema de filtrado, ¿sí?, que ahí vamos a ver de que hay distintos filtros. Tenemos prefiltros, tenemos filtros primarios, filtros secundarios, filtro en cada emisor. O sea, podemos tener distintos tipos de filtros y eso va a depender de la calidad del agua que estoy utilizando, va a depender del tipo de sistema que estoy utilizando y
de la precisión de riego que yo quiero lograr, ¿sí? Si yo estoy haciendo plantas muy delicadas, de alto costo, donde una diferencia de agua, de un poquito de agua, me pueden hacer de que la planta no brote, no germine, no produzca flores, o se me pudra por exceso, y voy a necesitar un sistema que funcione perfecto. Si estoy regando césped, y probablemente no sea tan necesario una dispersión, una uniformidad de aplicación 100% precisa. Porque uso volúmenes más altos, porque si una zona no se riega demasiado, pero el resto sí, bueno, el agua, ustedes saben que se mueve dentro del suelo, las plantas pueden interceptar el agua y los nutrientes creciendo en esa dirección. O sea, otra vez, la zonificación, que por ahí tienen que ver cuando vayan a ver el trabajo, no implica solamente qué es lo que tengo, o sea, cómo riego, si mucho, si poco, sino qué planta tengo, cómo tengo que llegarle con el agua. Bueno, acá tienen algunas cuestiones. Fíjense, esto está enterrado en el suelo y es este filtro. Es un filtro, ya vamos a ver después, de malla. Fíjense, por acá viene el agua y circula dentro del filtro y sale. El filtro está puesto dentro de este compartimento que es a rosca y se saca para limpiar o para cambiar si está roto. Y así funciona. Viene el agua, se filtra y sigue su camino. ¿Sí? Esto puede estar enterrado en el cabezal de riego, o sea, al principio, o puede estar más adelante, pero forma parte del cabezal. Probablemente muy cerquita de aquí esté el programador, la maquinita que me va a automatizar el riego y esté el sistema de bombeo. ¿Sí? Y el equipo de inyección de fertilizante, les decía, no siempre aparece, pero en en espacios verdes o en jardines un poco grandes, o donde yo necesito tener muy ajustado el nivel de nutrientes o la combinación de nutrientes, es importante. Por ejemplo, en las canchas deportivas, en los campos deportivos, canchas de fútbol, tienen altos requerimientos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque no hay reposición. Las gramíneas que se siembran son altamente extractivas de nitrógeno. Cuando se corta el césped se saca porque lo que queremos es que quede prolijo, que no me queden los yuyos como cuando corto el césped en el fondo de casa, que si queda algún pasto y después se pudre y queda marrón, no importa. Acá necesitamos que sea muy bonito, quede muy lindo, entonces retiro todo el pasto. Por lo tanto, lo que el pasto sacó para crecer no lo repuse, entonces tengo que refertilizarlo. En general, los fertilizantes sólidos nitrogenados, a las dosis que me requiere un campo deportivo, y me pueden llegar a quemar las hojas. Y entonces yo le estoy tirando fertilizante para que crezcan más lindas y las piedritas, las perlitas, los gránulos del fertilizante cuando tocan la hoja, en ciertas condiciones me pueden quemar la hoja y me van a producir un amarronado del césped. Entonces, ¿cuál es la opción? Inyectarlo por fertirrigación. Entonces tengo mi sistema de fertirrigación, disuelvo fertilizante, que no siempre es el mismo que uso sólido. No es que voy y compro, dame 3 kilos de urea en el vivero y lo pongo dentro de un tacho y lo disuelvo. No cualquier urea, tiene que ser urea de alta solubilidad y de bajo contenido de biuret para que no me queme el pasto. Entonces son fertilizantes especiales, pero son mucho más eficientes. Lo pongo en el sistema de fertilización y el mismo sistema me lo distribuye en la dosis adecuada, totalmente diluido para que no me queme las plantas. ¿Sí? ¿Con aspersor se puede hacer? Sí, porque generalmente se asocia el sistema de fertilización con el goteo, pero con aspersor se puede hacer perfectamente. Tengo que ajustar dosis, tengo que ajustar fertilizantes, pero se puede hacer sin ninguna clase de problema. Partes de un sistema de riego, seguimos con el equipo de control. Bueno, ya hemos hablado bastante, es una computadora, una pequeña computadora, que es el programador, y controla la apertura y cierre de algunas válvulas, electroválvulas, que arranque la bomba, que
empiece la inyección de fertilizante o no. Todo eso lo pueden programar. Hay programadores muy simples que solamente funcionan tipo de reloj, que cuando llega a cierto punto arranca, abre la electroválvula y empieza a regar, y cuando llega a otro punto cierra la electroválvula y deja de regar, hasta algunos programadores que pueden medir algunas variables climáticas y decidir cuánto tiempo regar de acuerdo a eso, algunos que pueden decidir abrir el sistema de fertirriego o no, otros que pueden ir variando y regar distinto tiempo. El mismo programador podemos sectorizar el riego y que cada lugar riegue distinto. Hay algunos equipos que vienen para 9 zonas y cada zona podemos hacer 3 riegos distintos. O sea, tenemos más de 20 posibilidades con un solo programador. Por supuesto que no es para un jardín de 10 por 10, pero en algunos jardines más grandes se puede usar. Son muy fáciles de instalar, son muy intuitivos su manejo, así que no son una cosa extremadamente costosa. Eso también forma parte del cabezal de riego. Entonces, todo esto, vieron que dije muchas cosas, esto puede ir, esto no puede ir. ¿De qué depende? Depende de la superficie. Si yo voy a regar una cancha de fútbol, no va a tener los mismos componentes que si yo voy a regar un jardín domiciliario. Si voy a regar un jardín domiciliario, tal vez con un programador de riego alcance y un filtro de malla. En cambio, si voy a regar una cancha de fútbol, tal vez ahí tenga que poner sistema de fertirriego, un programador un poco más importante, un prefiltro y otro filtro de línea. Todo va a depender de la superficie, de las condiciones de la fuente de agua. Si yo tengo agua de excelente calidad o tengo agua que viene de mala calidad, porque ahí voy a tener que mejorar la cantidad de filtros, poner filtros de mejor calidad, combinar distintos tipos de filtros, del tipo de riego y del tipo de fertilización que voy a hacer. Si voy a hacer riego por goteo, voy a necesitar probablemente otro tipo de válvulas que si voy a hacer riego por aspersión. Entonces, también depende del tipo de riego. Y obvio que de las necesidades del espacio verde. Vamos a ver un poquito qué son los sistemas de filtrado y para qué se usan. Bueno, lo fundamental es que no haya variaciones importantes en la calidad del riego. Que si yo digo, quiero poner 2 litros por hora por metro cuadrado, sean 2 litros por hora por metro cuadrado y no 1,5 o 2,5. Que sea eso. Entonces, finalmente va a ser siempre de menos porque se me van a ir taponando, porque el agua es de mala calidad, trae impureza y me va tapando y me va disminuyendo la cantidad. Y esto va a ir directamente a perjudicar nuestro jardín, porque ya no vamos a tener el mismo esplendor que si el riego es el correcto. Entonces, ¿qué es la filtración? Es un proceso físico. ¿Qué hago? Atrapo todas esas partículas que me pueden llegar a tapar mi sistema, a taponar, a producir obturaciones, las secuestro y las dejo fuera del sistema. Y tenemos podemos separar el filtrado en 3 partes o en tres grupos de filtrado. Uno es el filtrado en profundidad, otro es la separación centrífuga y otro la filtración en superficie. Vamos a ver un poquito de cada uno de qué se trata. La filtración en profundidad son los prefiltros. Eso que ven ahí es un prefiltro de malla. Esto acá tiene como una rejilla muy finita, como un colador. Acá se conecta a la manguera o a la bomba. Y generalmente estos prefiltros se usan en ríos, en tajamares, en lagunas, porque van en la punta de una manguera donde va a ingresar el agua a la bomba. O sea, es de donde entra el agua al sistema. Entonces, ¿qué hace? Van a retener las partículas más grandes, van a retener restos de plantas, palitos, musgos, algas, y no van a dejar que entre al sistema. Entonces ya tengo una primera limpieza si el agua no es de buena calidad. También se suelen poner algunos prefiltros en las bombas sumergibles. ¿Vieron los pozos profundos, pozos de 50 metros, 80 metros, 150 metros, que tienen una bomba en la punta, abajo de todo? Lo vamos a ver cuando veamos bombas. Bueno,
suelen tener un prefiltro para que entonces, si por algún motivo hay arena en suspensión o limo o arcilla, no entre al sistema, sino que quede retenido en este prefiltro. Generalmente son autolimpiantes, o sea, si yo corto la succión, apago la bomba, deja de chupar, entonces todo lo que haya quedado retenido sale. O incluso puedo generar de que la bomba trabaje un poquito al revés y que toda el agua que me quedó en la cañería salga para dejar vacío el sistema. No es lo más recomendable, pero de esa forma hay una presión que empuja todo lo que había quedado pegado a esta malla y lo suelta. Son filtros muy groseros, son filtros muy con una malla bastante grande, pero que me permiten sacar las impurezas más grandes que podrían producir grandes daños si ingresan al sistema. La separación centrífuga se hace por medio de hidrociclones. Los hidrociclones son los filtros donde el agua entra y empieza a girar en espiral. Entonces, por una cuestión centrífuga, las partículas sólidas que son más pesadas van quedando hacia los costados y van saliendo de esa circulación. Acá lo tienen, funcionan así, ¿ven? Entra el agua, disculpen si no, acá, entran por acá el agua y empieza a circular en remolino, así, en espiral, ¿sí? Y luego sale por arriba. Todas las partículas sólidas van saliendo por fuerza centrífuga, van pegando, ahí, van pegando contra la pared y se acumulan en este recipiente que después se saca y se limpia, que es este, ¿sí? El agua entra por acá, circula aquí adentro en este pequeño cono y sale por arriba. ¿Para qué me sirve esto? Y esto me sirve para separar partículas más o menos pesadas, arena, arcilla, ¿sí? Partículas muy finas van a seguir de largo, porque necesitamos partículas pesadas para que se separen por fuerza centrífuga del agua. Este filtro, un filtro parecido, son los que se pueden llegar a poner como filtro de línea, como primer filtro, una vez que el agua fue absorbida por la bomba y fue inyectada a la cañería principal. Bueno, ahí puede haber un hidrociclón para que me retenga las partículas más grandes y ya el agua vaya prácticamente limpia a los difusores, a los aplicadores. Y ahí vamos a ponerle filtros de malla, ¿sí? La filtración de superficie puede hacerse con filtros de malla, que son estos filtritos. Esto que se ve más claro es una tela metálica o de plástico muy finita. Entonces el agua, este filtro va dentro de este compartimento, entonces el agua entra, es obligada, entra y pasa por dentro del filtro y es obligada a salir a través de la malla y salir por la otra tubería, y de esa forma va dejando acumulada toda la mugre en esta malla. También pueden ser de anillo, funcionan más o menos parecido, fíjense, entra, circula a través de los anillos, se va filtrando, en vez de tener una malla tiene anillos. O arena, los filtros de arena, donde el agua es obligada, entra, ¿sí? Y es obligada a circular a través de una capa de arena donde van quedando las impurezas, ¿sí? Estos filtros generalmente son más voluminosos que los otros dos que vimos, son más grandes, tienen un mayor poder de filtrado, inclusive hay algunos que vienen con arena y con otras sustancias que les permiten no solamente eliminar partículas sólidas, sino inactivar algunos virus y bacterias. O sea, son muy interesantes, pero generalmente, salvo que sea un sistema muy importante, muy grande, no son los que más se utilizan en nuestro sistema de riego. Generalmente van a ver sistemas de filtro de arena en piletas de natación, piletas, piscinas de esparcimiento, donde hay un gran volumen de agua que pasa y mucha sustancia para filtrar. Generalmente los que más se usan en un sistema de riego como filtros, no principal, sino filtros ya de línea, sino en cada ramal o muy cerca de los difusores, son estos filtros de malla, que hay de distintos tamaños. Tenemos desde filtros que tienen el tamaño, filtros de malla que tienen el tamaño de la mitad de un dedo, hasta
filtros que tienen un tamaño importante. La limpieza de los filtros se puede hacer invirtiendo el flujo de agua, haciendo que el agua en vez de ir hacia un sentido vuelva, entonces esa forma se limpia, entonces ese agua se recolecta de alguna forma y se sacan todas las impurezas, abriendo, cerrando la válvula correspondiente. O sea, se pueden hacer. Hay otros filtros que actúan directamente como autolimpiante. O sea, cuando se comienza a regar o cuando se termina de regar, hay un periodo donde todavía hay algo de circulación de agua, pero a baja presión, entonces eso hace que esa impureza, esa suciedad que estaba pegada al filtro, por presión, al disminuir la presión, sea liberada y circule sin obturar y se pueda ser sacada del sistema. Y una cuestión importante es cuando se inyecta fertilizante a la línea, ¿sí? Ahí deberíamos tener un filtro extra a la salida del equipo o del tanque que me está inyectando el fertilizante al sistema. Porque puede ser de que no todo el fertilizante que yo puse esté bien disuelto y que haya algunas partículas que sigan girando y van a actuar como si fuera arena o como si fueran pequeñas piedritas. Y otra cuestión, cuando usamos fertirriego, hay que verificar que el fertilizante sea completamente soluble. Por eso le digo que no cualquier fertilizante sirve para hacer fertilización. No es que yo compro triple 15 y lo disuelvo. No. No es que compro fosfato, harina de hueso y la disuelvo. No. Hay fertilizantes específicos para fertirriego, porque hay algunos otros que no se disuelven tan fáciles. En cuanto al fertirriego, hay que tener mucho cuidado cuando usamos ciertos fertilizantes. Si yo lo que tengo es un agua muy básica o neutra, no usar fertilizantes que tengan una reacción básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a producir más sarro. Si yo tengo un agua dura y uso ciertos fertilizantes con calcio o con potasio, y me va a aumentar el nivel de dureza del agua. Y ustedes saben lo que pasa cuando yo trabajo con aguas muy duras. Entonces, esto me va a aportar por un lado un beneficio que es fertilizar las plantas, pero me va a terminar jorobando, taponando, deteriorando todo mi sistema. Ahora, si el agua que yo tengo es un agua ácida, generalmente el agua de lluvia o aguas muy puras, ahí sí puedo utilizar algún fertilizante que contenga calcio o que sean de reacción más básica. Son cositas, pequeñas cosas que hay que tener en cuenta que nos van a dar la vida útil de nuestro sistema. Hay que tener cuidado con el hierro. El hierro es muy importante en las plantas. Hay algunas como por ejemplo los cítricos que son fundamental que tengan hierro, jazmín del cabo. Hay muchas especies de plantas que tienen alto requerimiento de hierro, pero más que alto requerimiento de hierro, no pueden extraer el hierro del suelo cuando está en cierta forma. Entonces hay que agregarlo. Ahora, si yo lo voy a hacer por fertilización, nunca tengo que usar un hierro en forma iónica, ¿sí? Sulfato de hierro, fosfato de hierro, sino que tengo que usar hierro en forma quelatadas. El quelato es una forma, un compuesto químico donde el hierro no está como ion, sino está como hierro elemental. No sé si, no recuerdo si lo dimos en química o si lo dieron en alguna otra materia, pero bueno, son hierros, compuestos especiales de hierro, generalmente vienen en forma líquida. Vieron que si han ido a comprar hierro para sus plantas en estos últimos tiempos, ha aparecido un hierro líquido, ¿sí? Antes generalmente comprábamos un hierro que eran unas piedritas, a veces un masacote de color verde, verde lindo, verde brillante. Estaba en ganas de comerlo a cucharada ese hierro, porque era muy bonito, que era sulfato de hierro. Entonces le poníamos así un pocito, le poníamos en el piso, lo tapábamos, regábamos bien. Bueno, en los últimos tiempos ha aparecido un hierro líquido. Uno va y le dan un frasquito con un líquido adentro que dice hierro quelatado, uno lo disuelve en agua y lo agrega tipo riego alrededor de la planta y funciona muy bien. Bueno, uno es sulfato de hierro que para fertilización directa al suelo anda excelente y otro es un hierro quelatado que funciona muy bien si quisiéramos hacer fertilización. Bueno, en este caso lo estamos usando directamente al suelo también. Volví para atrás.
Ahí. Y otro gran tema son los fertilizantes fosfóricos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que más se usa como fertilizante fosfórico es el ácido fosfórico. Y es un ácido. Y si yo lo pongo en altas concentraciones, puedo, por un lado, deteriorar mi sistema de riego, sobre todo las partes más metálicas, válvulas y algunos emisores, pero también puedo quemar plantas. O sea, hay que tener mucho cuidado con la concentración. Lo que sí es bueno del ácido fosfórico es que es un excelente limpiador de sistemas. Si yo inyecto ácido fosfórico a una cierta dosis baja, además de estar fertilizando con fósforo, y un fósforo que va a estar, que va a ingresar al suelo y va a quedar bastante disponible, es que voy a desincrustar todo lo que sean sarros de aguas duras. Entonces me lo va a limpiar bastante, me lo va a dejar más funcional. Pero si me paso, puedo irme hacia el otro lado y romper alguna cuestión. Sistema de fertilización hay desde estos totalmente sofisticados, donde tenemos un tambor para cada tipo de fertilizante, hasta el conocido tambor de plástico de 200 litros que funciona por Venturi. ¿Sí? Bien. Tanque agujereado con líquido adentro, donde le meto un tubito muy finito y le fabrico esta T para que el agua circule más rápido aquí y suba. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. La red de distribución, dijimos, pasando a otros los componentes, puede ser subterránea o puede ser superficial. La subterránea, la ventaja es que no incomoda ningún trabajo de jardín, está metida abajo. Desventaja, es más cara porque hay que hacer todo el zanjeo y después que cualquier problema o rotura o lo que sea, tengo que desenterrar de nuevo para encontrar y arreglar. O sea que estoy en un peligro constante de romper el jardín. Las superficiales son muy fáciles de instalar, son baratas, lo podemos mover al sistema. Tengo una rotura, muy rápido la detecto, que es otro tema de constante errada. Me va a costar encontrarla y la arreglo. Las desventajas es que se encuentran muy expuestos a daño, ¿sí? Están una granizada como la que cayó hace unos días acá en Paraná, me rompe todos los caños que tengo de riego, ¿sí? Entonces, está mucho más expuesta, el sol. Por ahí el tema de la visual no es tanto porque la puedo pintar y la puedo un poco camuflar, pero sí está mucho más expuesta. Entonces, hay que planificarlo muy bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero enterrarla sabiendo que en cualquier momento puedo tener que volver a hacer un pozo. La dejo en superficial. Bueno, todo esto tengo que verlo de antemano. Bueno, vamos a ver algo muy rápido de instalación y mantenimiento. ¿Cuáles son los mantenimientos preventivos que tengo que hacer en mi sistema? Limpieza del sistema. O sea, cada tanto tengo que limpiar el sistema. Limpiar la cisterna, que decía la compañera hoy, limpiar los filtros, limpiar los tanques, limpiar. Hay que hacer una revisión del sistema de programación y de bombeo, ver que la bomba funcione bien, que me esté tirando la cantidad de agua que yo necesito, que el programador esté funcionando como corresponde, que no haya fallas, que no haya errores. Y hay que revisar las tuberías conductoras, que no tenga pérdidas o que no se estén por romper. Una revisión a tiempo y donde veo que está un poco golpeada y poder reparar esa parte me puede evitar un dolor de cabeza a futuro. Ahora, una vez que yo encuentro que tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es detectar que por qué se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque el jardinero le pegó un palazo, o sea, estaba plantando un arroz y le pegó un palazo sin querer, porque los chicos pisaron arriba y la quebraron. ¿Qué pasó? Entonces, para que no vuelva a sucederme eso. Sí, analizar toda esa situación, ver por qué pasó, reparar la avería, pero ya ir tomando precauciones. Si está muy expuesta en un jardín donde hay un uso intensivo, hay chicos que juegan, hay mascotas, y bueno, tal vez convenga hacer una pequeña zanjita de enterrarla para evitar futuras rupturas y estar continuamente arreglando.
Bien, no me voy a tener mucho más en esto. Vamos a ver emisores y que son los dispositivos que me van a aplicar el agua directamente en el suelo. O sea, los emisores son el elemento que va a terminar aplicando el agua. Todo lo demás que hicimos fue para llevar el agua hasta los emisores. La sacamos de donde estaba, la programamos su movimiento, la filtramos, la acondicionamos, le pusimos el fertilizante y ahora tenemos que llevarla y aplicarla al suelo o a la planta. ¿El riego se aplica al suelo o a la planta? Buena Al pregunta. suelo. Al suelo, muy bien. ¿Por qué algunos contestaron que se aplica a las plantas? El, Bueno, los emisores pueden ser goteros, cintas o tuberías perforadas o con goteros incorporados, ¿sí? Microaspersores o aspersores. ¿Está? No hay muchas cosas más. Pero yo les decía, gotero debe haber más de 100 tipos en el mercado. Aspersores y microaspersores, ni hablar. Entonces, vamos a ver las generalidades, vamos a ver las grandes diferencias y lo demás quedará para su estudio. ¿Qué necesito saber para seleccionar un buen gotero? Primero que entregue un caudal bajo. Un gotero que me larga un chorro no me sirve. Pero ese caudal tiene que ser uniforme, tiene que ser constante, no tiene que haber grandes variaciones con variaciones de presión. Caso Oro Verde, no voy a decir los nombres, pero hubo un grupo que me lo manifestó que al mediodía había una diferencia de caudal comparado con la mañana temprano, pero importante, ¿eh? Varios litros por segundo. Entonces, si el gotero que yo voy a estar poniendo va a ser muy afectado por esos cambios de presión y no me va a servir. Tal vez tenga que elegir un gotero de menor caudal y regar más tiempo, pero que me dé lo correcto, porque si cuando me sube la presión me entrega 2 litros y cuando me baja me entrega 1, ¿y qué voy a tener que estar controlando continuamente la presión? O tengo que poner un regulador de presión. Un gotero donde los cambios de presión me impacten mucho en el caudal y tengo que poner un regulador de presión. O sea, tiene que entregar poco caudal, ¿sí? Pero a su vez, ese diámetro de gotero tiene que ser lo suficientemente grande para que no se tape muy fácil. Y por supuesto tiene que ser un gotero que resista, robusto, de buen material. Bueno, algunas clasificaciones de conducto. Tenemos de goteros. Tenemos los de largo conducto, que en realidad son goteros que tienen están en la punta de un tubito, o son goteros que tienen forma de espiral o de zigzag, que vienen incluidos dentro de mangueras, y eso hace que el agua tenga un gran recorrido. Generalmente son goteros que están en la punta de cañerías muy larga, el diámetro que tienen es muy chiquitito, ¿sí? Entregan poco caudal, y como les decía, a este grupo pertenecen los microtubos, los conductos, los goteros de conducto helicoide, eso que yo les decía que están incorporados en las cintas de riego o en las mangueras de riego, y los goteros de laberinto, o sea, todo lo que está incorporado dentro de mangueras. Tenemos los goteros de orificio, ¿sí? Que son los más comunes. Aquí podemos tener los goteros de caudal variable, algunos goteros de tipo botón, esos que se hace una perforación en la manguera y después tienen como una especie de flechita en la punta, un conito, y los ponemos a presión. El problema de esto es que son muy sensibles como trabajan directamente, no hay nada que me pueda subsanar las obturaciones. Cualquier impureza que se me filtre, que se me pase al sistema, los van a taponar y me van a hacer variar mucho el caudal. Tenemos otros que son de tipo vortex, y aquí sí, muy parecido a los ciclones, como funcionaban los ciclones de los filtros. O sea, tiene una camarita donde
el agua produce un pequeño torbellino, entonces de esa forma el agua sale con cierta presión, son bastante indiferentes a la presión y le entregan un caudal bastante parejo a distintas presiones, pero son bastante sensibles también a las obturaciones, porque justamente el orificio es muy chiquito, porque ya el agua viene con cierta presión por ese vórtice. Si tengo un agujero muy grande me va a entregar muchísimo caudal. Bueno, vamos a ver bueno, autocompensante. Autolimpiantes. Autocompensante quiere decir que son goteros que pueden compensar las distintas presiones por el sistema que tienen de turbulencia dentro del gotero. Entonces, a distintas presiones me entrega el mismo caudal. Y los autolimpiantes, estos son goteros que no se tapan, pero que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos acá sí o sí un regulador de presión. Porque si yo dejo caer mucho la presión, o sea, ¿por qué son autolimpiantes? Porque o cuando comienza el riego, que todavía no tengo toda la presión o todas las cañerías totalmente tapadas, sino, con agua, sino que recién se empieza a rellenar, la presión sobre los goteros baja. Entonces ahí se limpian. O si no, cuando dejo de regar, esa caída de presión hace que también se limpien. Por una diferencia de presión se limpian. El problema es que si durante el riego me cae mucho la presión, pueden empezar a trabajar en el sistema de limpieza en formato autolimpiante y entregarme mucho más agua de la que realmente quiero. Entonces, no, necesito una cierta presión para que trabajen a régimen y de esta forma me entreguen el caudal que necesito. Me ahorro el problema de los taponamientos porque se limpian solo, pero corro el riesgo de que una caída de presión me produzca un riego desuniforme o me inunde el jardín, incluso. Bueno, acá tienen algunos tipos de goteros, hay goteros en línea, ¿ven? Acá hay un tubo, hay un gotero que es regulable también en la cantidad de agua que me permite aplicar, pero la punta tiene un pico que me permite agregarle otro pedazo de manguera y poner otro gotero en la punta. Son útiles, ahora acá estamos usando en maceta, pero en cualquier tipo de plantación donde yo tenga que poner cierta distancia o incluso, como las cintas de riego vienen con los goteros a una distancia prefijada de 20 o de 30 centímetros, esto me permite en plantaciones de árboles o de arbustos ponerle yo la distancia que quiero. Entonces, de acuerdo al pedacito de manguera que ponga entre un gotero y otro, puedo tener una planta acá, otra acá, o podría haber tenido una planta mucho más lejos y agregar una manguera más larga. Entonces, de esa forma voy colocando un gotero en cada lugar. Estos son los que yo le decía de tipo botón. Por aquí sale el agua. Acá hay todo un sistema de vórtice que hace que no se tapen. Aquí el orificio está calibrado para que cada gotero tenga una cierta cantidad de agua entregada. Y esto es lo que les decía. Ven que es como un conito. Hago un agujerito en la manguera, lo pongo a presión, entonces después queda trabado con este borde, esta parte queda dentro de la manguera y por aquí entra el agua y sale por la otra punta. Acá hay todo un sistema también de filtrado, de turbulencia que hace que el agua sea inyectada siempre más o menos la misma cantidad. Estos goteros son para inyectar la manguera. ¿Ven? Se pone esto dentro de una parte de la manguera y esto en la otra parte. Todo este sistema de laberinto, esos son los goteros de laberinto o de zigzag que yo le decía que van adentro de la manguera. Acá quedó la manguera con todo el agua que viene entrando y sale el resto por la otra punta. ¿Y qué pasa? Todo el agua que va entrando por todo este sistema de agujeritos y canales y zigzag termina saliendo por entre medio. No sé si alcanzan a ver que acá hay como dos anillos separados. Bueno, dentro de esos anillos hay una pequeña ranura que es la que hace de gotero. Vienen de distintos tamaños, para distinto caudal, y yo también, un poco como los en línea, los voy colocando a la distancia que yo quiero ponerlos. Estos son los que a mí no me gustan porque, fíjense, el mismo gotero, acá funcionando con un caudal más bajo, acá funcionando con un caudal más alto. ¿Cuánto tira acá? ¿Cuánto tira acá? Y tengo que medirlo. Y entre esto y esto tengo todo un rango que, ¿cómo sé si puse lo que quiero?
Pero bueno, son goteros regulables. Bien, pasamos a las cintas o tuberías perforadas que funcionan más o menos parecido, pero acá en vez de haber un gotero hay un agujero. Punto. ¿Sí? Ojo que los goteros no es que los agujeros no es que agarré un taladro o un clavo caliente y le hice el agujero. No. Son agujeros calibrados, todo del mismo calibre. Lo que yo necesito acá es una presión constante en toda la manguera porque no tengo ninguna forma de compensar las las distintas cantidades de presión. Entonces, tengo un caudal continuo a lo largo del recorrido y es mucho más simple y mucho más barato que un sistema de riego por goteo. El tema es que no funciona tan preciso como los buenos goteros. Hay que usar filtros de muy buena calidad. Generalmente se recomienda que usemos filtros de arena porque los agujeritos son muy chiquitos, muy sensibles a las obturaciones. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados en esa cuestión. Voy para el otro lado. Bueno, las ventajas de las cintas frente a los goteros es que el precio es muy bajo. ¿Ven? Ya vienen agujereadas y lo bueno de esto es que yo puedo ponerlas rectas o ponerlas en zigzag o hacerlas con curva. Dentro de estas mangueras o de tuberías perforadas también se encuentran todo lo que es por exudación. Bueno, ya vamos entrando a la última parte. Perdón, profesor. Sí, te escucho. Estas mangueras perforadas ya también vienen de fábrica con el caudal especificado. Sí, 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 sí. Sí. Generalmente no vienen de distintos caudales, sino que te dicen cuánto, a cierta presión, cuántos litros te tiran por metro. ¿Sí? Bien, gracias. Sí. No es que vos decís quiero de 2 litros, quiero de 1 litro, no. Te dicen, bueno, esta manguera, si vos la usás a 2 kilos de presión, te van a dar 5 litros por metro lineal, por hora. ¿Tá? Entonces vos ahí vas viendo, vas regulando el tiempo. En cambio, los goteros, vas a ver, cuando entres en un folleto de un distribuidor, vas a ver que tenés goteros de 100 centímetros cúbicos, de 0,1 litro por hora, de 0,2 litros por hora, de 0,5, de 0,7, de 0,8, de 1 litro por hora, de 1 litro y medio, de 2 litros. Tenés toda una gama de goteros. Inclusive vos podés alternar, no precisás poner todos los goteros de 1 litro. Si vos decís, bueno, lo quiero poner porque acá tengo un cactus, estoy inventando, un cactus, al lado tengo un helecho y más allá tengo una rosa. Bueno, acá le pongo un gotero que me largue 0,1, acá le pongo un gotero que me largue 2 y acá le pongo un gotero que me largue 1. ¿Sí? A cada planta le pones el gotero que vos querés. Y regás todo junto. ¿Está? Una cierta cantidad de tiempo. Tenés hasta esa flexibilidad con los goteros. Bueno, dejamos los goteros, vamos a los que ya nos están regando los aspersores, microaspersores y microjet. La diferencia es que en los microaspersores el chorro de agua va rotando, va girando, ¿sí? Y en los microjet lo que tengo es un chorrito que siempre es al mismo lugar. Entonces casi que podríamos decir que los microjet son aspersores para regar plantas individuales, porque son los que generalmente usamos bajo los árboles, para regar arbustos, y los aspersores son los que ya usamos para regar césped, plantas, canteros macizos. Bueno, acá habla de los caudales que pueden ir entre 25 y 120 litros por hora, o sea, los caudales también son muy variables y va a depender de la boquilla y del aspersor y del tiempo y de la presión. Y las principales ventajas de los aspersores son que pueden aplicar caudales muy importantes. Ya lo vimos cuando vimos sistema por presión. Caudales altos. Los microjet pueden aplicar agua más localizada que lo que son los microaspersores. Y los caudales que voy a aplicar, acá sí o sí necesito tener un buen cabezal de riego, con un buen programador, con válvulas, con reguladores de presión, porque de todo eso va a depender la homogeneidad y el caudal que yo voy a aplicar a mis plantas. Tenemos aspersores de bajo caudal,
de caudal medio y de alto caudal. Los de bajo caudal, que generalmente llegan hasta 40 litros por hora, se usan generalmente, son los que más usamos nosotros, se usan en viveros, en semilleros, en plantas hortícolas, en jardinería. Los de caudal medio quedan en el medio, ya van a ver por qué, y los de caudal alto, que arrancan de los 100 litros hasta los 240 litros, son los que se usan en plantaciones hortícolas o en árboles. Entonces, todo lo que quede ahí en el medio, que sea menos delicado que un árbol, perdón, que sea más delicado que un árbol, pero menos delicado que una planta de flor, puede ser regado con un aspersor de caudal medio. Por eso es que no hay una recomendación. Entonces, puedo regar rosa, puedo regar césped, puedo regar arbustos, puedo regar algunas plantas inclusive de flores, pero que sean resistentes al mojado, a la lluvia intensa. Entonces, necesito agregar un poco más de agua y no tengo una planta muy delicada. Bueno, le pongo un caudal medio, riego menos tiempo, estoy menos tiempo atento al riego y logro lo mismo. Bueno, acá tienen algunos ejemplos. Acá vemos un microaspersor. Acá otro, ¿ven? Que está arriba de un soporte, de una varilla, y está generando como un abanico. Esto sería más un microjet. Esto sería un microaspersor. Acá tenemos un microaspersor. Fíjense que hay una boquilla, el agua sale acá y esto va girando y va haciendo que se produzca un mojado en círculo. Otro de distinto diseño. Otro de distinto diseño. A ver, los diseños cambian. Esto por acá ingresa el agua, por estas pastillas sale, y este elemento que tiene acá es el que me hace esa turbulencia, ese esparcir el agua en círculo. Acá el agua entra por aquí, sale por esta boquilla, y aquí este piquito que tiene acá en realidad es un aparatito que lo que hace es que esta ruedita vaya girando y me vaya generando la lluvia en redondo. Todo esto son microaspersores y microjets, ya podemos ver aspersores grandes. Una de las cosas que lo traigo un poco como novedad son los carros de riego para semillero que se calzan sobre rieles dentro de los invernaderos y están llenos de microaspersores y van generando como una neblina y regando. Esto gira con motorcitos eléctricos por sobre estos rieles y trasladan todo este botalón, donde cada uno de estos puntitos negros es una boquilla, y va generando como una llovizna. Esto es una llovizna muy fina, las gotas son muy chiquititas, por lo tanto moja, pero no hace prácticamente ningún daño a estas plantas, que son plantas muy chiquitas y muy delicadas. Se va de una punta, vuelve y puede ir y volver todas las veces que lo programemos. Y la velocidad también puede ser programada. Bueno, y entramos a los hermanos mayores, los aspersores. Los aspersores son, aquí se produce un chorro de agua, los caudales son muy altos y tenemos distancias de riego bastante grandes. Podemos llegar 15, 20 metros de radio y girar en 360 grados, en media vuelta, cuarta vuelta, y generar mucha cantidad de agua. Hay de todo. Hay chicos y hay grandes. Lo podemos dividir en dos grandes grupos, los emergentes y los aéreos. Los emergentes son aspersores que cuando arrancan, la misma presión del agua de riego hace que por un mecanismo de resorte salgan a la superficie y rieguen. Cuando corto el agua, la presión baja y otra vez vuelven, ese resorte vuelve a contraerse y se esconden. Esto se usa muchísimo en canchas de fútbol, pero se puede usar, hay aspersores muy baratos de pequeño caudal que se pueden usar en jardines. Yo les voy a subir algunos videos, creo que les subí ya algunos videos, pero les voy a subir algunos otros donde puedan ver inclusive cómo funcionan y cómo se instalan. Bueno, y los aspersores aéreos son los que permanecen instalados arriba, o sea que no se esconden, que están siempre puestos ahí. Esto es un aspersor emergente de una cancha de fútbol. Fíjense que vienen con una especie de césped, la tapita arriba es como de césped, para que entonces cuando se esconde, pero acá está regando la cancha de fútbol, lo conectan, sale, riega, y cuando se esconde,
queda camuflado, esa pequeña alfombrita queda camuflada con el resto del césped. Acá está el sistema, después lo ven. Acá tienen después para que vean el sistema. Algunos vienen con un tapón de goma, esto es para donde no quieren que haya césped. Y bueno, acá está el mecanismo de resorte, cómo funciona, después lo pueden ver bien ustedes en el apunte. Y la válvula está por acá arriba, depende de la marca, está por acá arriba, entonces vos lo levantás, lo desenroscás de acá y liberás a la chica, no me acuerdo quién era que me preguntaba, que no bajaba, y le cambiás la valvulita que está por acá arriba. Fíjate bien, yo después te paso el video. Lo subo para todo, obvio, queda para todo. Y los aspersores aéreos se clasifican según el mecanismo de giro. Tenemos 3. De impacto, el movimiento lo produce el choque del agua contra un martillo, o sea, contra una pieza, que al pegar hace que vaya girando el aspersor. Lo vemos en un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, acá sale el chorro y esta parte tiene un cierto ángulo. Entonces, cuando el agua pega, esto gira hacia allá y hace que todo este cuerpo gire un poquito. Y después, por un sistema de resorte que está acá arriba, vuelve y en el próximo chorro vuelve a pegar. Entonces, con cada golpe va haciendo que se mueva un poquitito en el sentido de la aguja del reloj o al revés. ¿Sí? Hay distintos tipos. Sí. Acá el martillo, en vez de estar girando sobre un ángulo puesto arriba, el martillo sube y baja, sube y baja. Entonces, por un sistema de resorte, esta parte de abajo sube, el chorro le pega y lo corre para un costadito y baja. Y cuando vuelve a pegarle y vuelve a moverlo un poquito. Por eso son de impacto o de martillo. Después tenemos los aspersores de turbina o engranaje, donde ahí hay un engranajecito, que es el que no hay un martillo, sino que hay un engranaje adentro, que también funciona con el agua, pero que lo va moviendo. El giro no lo produce el impacto del chorro contra una pieza, sino que sobre un engranaje que va haciendo que gire. También hay algunos que llegan a cierto punto y vuelven, y algunos que giran en 360 grados. ¿Sí? ¿Ven? El engranaje está aquí adentro, y el chorro que sale aquí va haciendo que gire. Acá lo que yo le decía, estos son 2 aspersores del mismo fabricante y uno con pastilla azul, otro con pastilla roja. Esto va a tirar más caudal que esto. Acá tenemos aspersores fijos, estos no giran, con 3 boquillas. Esto es para regar árboles. Esto es un aspersor casero que funciona, pero es casero. Acá tenemos otros funcionando, estos se pueden poner arriba una varilla también, pero ven, esta parte de arriba, desde acá, desde esta línea negra para arriba, es la parte que va girando y va produciendo el riego en círculo. Aquí arriba tiene el engranaje, que es el que, por el efecto del agua, va haciendo que gire. No hay impacto, solamente hay un engranaje que hace que ese sistema gire completo. Y después tenemos los rotativos o de reacción. El famoso sapito que gira, el mismo impulso del agua hace que gire en redondo, pero es el torbellino del empuje del agua. No es ni de impacto, ni es de engranaje, es por la inclinación del orificio de salida, este orificio acá, o por, en el caso de los sapitos comunes, la forma que tiene el agujerito de salida hace que el agua gire en redondo y en este caso, bueno, por la inclinación hace que el eje vaya girando. Bueno, tenemos, según el área mojada, circulares, ya le hemos hablado bastante, o sectoriales, que riegan menos de 360. Algunos vienen fijos, para regar 90 grados, 180, 120, y otros que los podemos regular nosotros y darle el ángulo que querramos con un relojito que viene en la parte de arriba. Por último, una diferencia entre aspersores o turbinas y difusores que van a escuchar hablar bastante. Los aspersores de turbinas generan un chorro de agua. Tienen más alcance, pero es un chorro derecho. ¿Sí? Y puede ir girando, o sea, el chorro va a ir girando por el sistema de engranaje y puede volver o puede hacer el círculo completo. En cambio, en los difusores, que algo estuvimos hablando también,
lo que generan es como una especie de abanico, que puede ser un abanico de 360 grados o puede ser un abanico de 180 o de 90 o de 45. Pero no hay un chorro, sino que generan un abanico. Tienen mucho menos alcance que una turbina, pero generan gotas más chicas, un riego más delicado. Esa sería la gran diferencia cuando escuchen hablar de aspersores o turbinas de riego y difusores. ¿Ven? Esto es una turbina, ve que hay un chorro y que como es el mismo dibujo que estaba antes y que como el engranaje que tiene acá arriba hace girar, esto puede ir girando. Y esto es un difusor que está regando a, esto debe ser 90 grados, capaz un poquito más, 120. Pero ven, hay todo un abanico, esto no gira, queda fijo y genera ese abanico de riego de 120 grados. Bueno,